Hola de nuevo y por fin vamos a terminar todos los compuestos binarios. ¿Con qué? Con un tipo de compuestos, las sales binarias. ¿Qué son las sales binarias? Las sales, ya lo habéis visto en el tema del enlace químico, son los compuestos iónicos. Las sales son iónicas porque se combina un metal y un no metal, donde el metal va a tener carga, valencia o número de oxidación positivo, ¿eh? Y el no metal siempre con negativo, ¿eh? Pero ojo, este no metal tiene que ser diferente al oxígeno y el hidrógeno. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de oxígeno, ya no estamos hablando de sales binarias, estamos hablando de óxidos, ¿vale? Así que tened cuidado, de óxidos metálicos. Y si estamos con si este no metal es el hidrógeno, pues no estamos hablando de sales binarias, estamos hablando de hidruros metálicos. Así que cuidado, ¿eh? Por eso pongo aquí diferente a oxígeno e hidrógeno, ¿vale? Repito, combinación de un metal con un no metal, ¿eh? Vamos allá con la formulación. Y la orientación va a ser lo que hemos visto en la mayoría de los casos de los compuestos binarios. El metal a la izquierda con la valencia positiva y el no metal a la derecha con la valencia negativa. Venga, vamos a ver un par de ejemplos de formulación y lo veis enseguida. Bueno, pues aquí tenemos los dos tipos de hierro que tenemos en la tabla de valencias. Recordad que hay que saberse las valencias. Y en este caso con las sales binarias, como vamos a tener diferentes metales, hay que tener en consideración qué número de oxidación tiene o valencia presenta ese metal para tener los diferentes tipos de sales. Veamos estos dos ejemplos, como he dicho antes. Tenemos el hierro más 2, que se va a enfrentar con el azufre, ¿bien? Que su valencia, la única negativa que tiene es menos 2. Entonces se combinan el hierro a la izquierda, el azufre a la derecha. El hierro contribuye con más 2. En valor absoluto se lo va a dar al azufre, poniendo aquí un 2, como veis aquí. Y el menos 2 del azufre pasa al hierro, en valor absoluto, subíndice 2 delante del hierro. ¿Y hasta aquí nos quedamos? No, recordar que si hay una fórmula química que se puede simplificar, hay que simplificarlo. En este caso sí, claramente se puede simplificar, porque 2 y 2 se pueden dividir entre 2, valga la redundancia. Se divide entre 2 y tenemos FeS. Si hubiese aquí un 4 o aquí un 4, pues también se puede dividir entre 2, porque son pares. Si hubiese aquí un 3 y aquí un 6, pues se puede dividir todo entre 3, ¿vale? Entonces, siempre hay que simplificar, siempre que se pueda. ¿Bien? Tenemos el otro tipo de combinación del azufre menos 2 y esta vez con el hierro más 3. Se enfrentan, como veis, el más 3 pasa al azufre y el menos 2 pasa al hierro. Y todo en valores absolutos, como veis, dando los índices. Sería entonces Fe2S3. ¿Y esta fórmula se puede simplificar? No, 2 y 3 no se puede simplificar, por las reglas de la divisibilidad. Como he dicho antes, en las sales binarias vamos a encontrarnos con metales que tienen más de alguna valencia. Entonces hay que tener cuidado porque ahí sí que vamos a tener sales diferentes de un mismo metal. Y luego cuando veamos la nomenclatura vamos a tener que distinguir entre un número de oxidación y otro. Ahí ya os estoy haciendo una introducción de la nomenclatura que habíamos visto con los números de oxidación, de aquella de los números romanos. Entonces, ahí especial cuidado. Entonces, quien va a dar los diferentes tipos de sales dentro de un mismo metal va a ser su diferente número de oxidación, ¿vale? Como los metales pueden tener alguna valencia o más, hay que tener cuidado a la hora de formularlos, porque nos darán sales diferentes. Es decir, esta sal, el sulfuro de hierro, ¿no? Aquí, el FeS y el F2S3 son dos sales diferentes. Tendrán azufre y también hierro,
pero son dos sales que se comportan de forma diferente, ya que tenemos dos números de oxidaciones diferentes del hierro, ¿vale? Como vemos aquí, uno es más 2 y otro es más 3. Y como los no metales van a tener siempre la valencia negativa, van a tener solamente una valencia negativa, los no metales. Entonces no hay dependencia de ellos para formular diferentes sales en cuanto si miramos la parte no metálica, ¿vale? El no metal. En estos dos casos, en estas dos sales, siempre el azufre, como veis, va a ser menos 2. Entonces, la diferencia de estas dos sales no va a depender del no metal, sino del metal, como he dicho antes. Después de esto, vamos a ver la nomenclatura. ¿Cómo se nombran nuestras sales binarias? Pues las dos nomenclaturas que hemos abordado en otros compuestos binarios, excepto algunas excepciones, vamos a tener los prefijos numerales y los de número de oxidación. Los prefijos numerales, recordar, es el mono, el di, el tri, el tetra, esos prefijos que nos decía la cantidad de átomos que participan dentro de la molécula, ¿vale? Los prefijos se van a poder encontrar en las dos partes, tanto en el no metal como en metal, pero ojo, cuando tengamos que nombrar el metal, nunca se va a poner mono, saldrá a partir de di. Para eso habrá que ver primero la molécula, que tengamos la fórmula de la sal binaria que tengamos. Venga, vamos a retomar con los dos ejemplos que hemos tenido anteriormente en la formulación. FeS. FeS, pues sería, tenemos un átomo de azufre, sería monosulfuro, ¿vale? Monosulfuro de hidrógeno. Como vemos aquí. Se termina en uro siempre la parte del no metal. ¿Entendido? Terminado en uro. El no metal terminado en uro. Aquí lo señalo en rojo. Entonces sería monosulfuro, ¿y de qué? De hierro. ¿Vale? No hay que decir monohierro, como he dicho antes, excepto mono en metal que no se pone. Igual que hemos visto en otros compuestos, podemos obviar, y porque os podéis encontrar con otros autores y en otros libros y en páginas web, en el cual obvian directamente mono y ponen directamente sulfuro de hierro. Yo lo voy a dar por acto también, ¿eh? Pero recordar que la WIPAP, lo correcto es poner mono, dejar mono, para poder diferenciarlo en el caso de que el metal tenga dos o más valencias diferentes. Y es lo que ocurre en el siguiente caso. F2S3. Pues vamos a empezar de nuevo con la parte de la derecha a la de nombrar. Tenemos 3 átomos de azufre, sería tri, ¿no? Terminado la raíz del átomo del no metal, que es azufre, pues sulfum, recordar, que viene del latín. Terminado en uro, entonces trisulfuro. ¿De qué? ¿Cuántos hierros tenemos aquí? 2, entonces sería dihierro. Esta vez sí que lo ponemos. Entonces, así ya de seguido, trisulfuro de dihierro. Así. Yo creo que los prefijos numerales, con tanto que lo hemos hablado, yo creo que ya podemos manejar perfectamente los prefijos, ¿no? Y ahora vamos con la otra nomenclatura, que son el de números de oxidación. Os recuerdo, se encierra entre paréntesis en números romanos la valencia del metal, pero siempre, cuidado, que ese metal tenga 2 o más valencias o números de oxidación. Si solamente tiene una, por ejemplo, como el potasio, que tiene solamente más 1, a la hora de nombrarlo, pues no haría falta el encerrar entre paréntesis en números romanos el número de oxidación, ¿vale? Estaría mal si lo ponemos, ¿eh? Estaría mal, rotundamente mal. Pues veamos con un par de ejemplos. Volvemos con nuestro querido sulfuro de hierro, el FeS. Podríamos poner sulfuro de hierro 1, como vemos aquí, sulfuro de hierro, y tendríamos que encerrar entre paréntesis su número de oxidación en números romanos. Y yo os pregunto, ¿sería sulfuro de hierro 1? Pues, tal como vemos aquí en la fórmula,
No, no, ojo, porque esto es una fórmula simplificada. Recordar que el azufre tiene valencia, número de oxidación menos 2. Entonces, ¿qué pasa? Habrá que sacar cuál es la valencia o el número de oxidación del hierro. Si viene de una fórmula simplificada, habrá que buscarlo, como he dicho antes, y como el azufre tiene valencia o número de oxidación menos 2, debería haber un subíndice 2 debajo del hierro. En este caso, si no lo hay, es que se ha simplificado. Ojo, de nuevo, repito. Entonces, si aquí tendría que haber un 2, esto recuerdo igual que los óxidos, ¿vale? Los óxidos, que también había debajo del metal un 2. Entonces, tenemos dos vías. Y para mí la más sencilla. Multiplicamos por 2 la fórmula simplificada, teniendo Fe2S2, ¿bien? Y ya está, y podemos sacar directamente, como veis aquí, la valencia o número de oxidación del hierro, que es, como se han intercambiado, es la que está delante del azufre, en este caso, del no metal, y en este caso sería el 2, que procede del hierro. Entonces, la nomenclatura sería, el nombre sería sulfuro de hierro 2, ¿vale? Y sí que hay que encerrar entre paréntesis y en número romano esta valencia del número de oxidación, porque sabemos que el hierro tiene más 2 y más 3 como posibles valencias. Y para poder diferenciar de una sal y de otra, pues sí que tenemos que encerrarlo entre paréntesis, ¿vale? Otro truco, otra forma de saber el número de oxidación lo vemos aquí con la ecuación de la carga neta de una molécula. Recordar que todas estas moléculas deben ser neutras, es decir, que la carga total neta debe ser 0, como pongo aquí. Entonces tenemos que plantear la ecuación. ¿Cómo se plantea la ecuación? Pues no sabemos cuál es el número de oxidación del hierro, que es X, ¿bien? Pero sí que lo sabemos que es del azufre, que es menos 2, ¿vale? Que es la única que va a actuar. Pues multiplicamos cada uno por separado, X por 1, el subíndice del hierro, y por otra parte, menos 2 por el subíndice del azufre, que es 1 dentro de la fórmula, ¿vale? Juntamos, reestructuramos la ecuación y tenemos X menos 2. Pues X y menos 2 es igual a 0, porque está la carga neta de cualquier molécula, 0, y resolvemos la ecuación, donde X es igual a 2. Entonces, el hierro, esta incógnita, hierro, la incógnita del hierro, nos va a decir directamente el número de oxidación del hierro, que va a ser más 2. Y por eso va a ser sulfuro de hierro 2, ¿vale? Me da igual cuál vía tengáis. Si multiplicáis, amplificáis, digamos, la fórmula, multiplicando por ese subíndice que estaba oculto, o la forma más matemática, que es la ecuación, ¿vale? Pues así sería nuestro primer ejemplo. Tenemos ahora el otro ejemplo, que es el BaCl2. Vale. Vamos a identificar primero cuál es el metal que tenemos, el bario, ¿vale? Como si recordamos la tabla de valencias, el bario solamente tiene una, que es más 2. Y el cloro, si recordamos, la única valencia negativa que tiene es menos 1. Entonces, directamente este 2, a la hora de ser cambiado las valencias para dar los subíndices, este 2 va a proceder desde el bario, ¿vale? Entonces, ¿cómo se nombraría? La raíz del no metal, terminado en uro, cloruro, ¿de qué? Del metal, bario, ¿vale? Entonces, cloruro de bario. Y mi pregunta, como veo aquí, aunque esté tachada, pero mi pregunta sería, ¿habría falta poner el 2 en números romanos y entre paréntesis? No, porque el bario solamente tiene más 2. No existe bario más 3, ni bario más 4, ni bario más 8, ni nada por el estilo. Solamente tiene bario más 2 y entonces es la única sal que vamos a tener y no va a poder diferenciarlo con otra de bario, ¿vale? En cuanto al mismo metal, ¿vale? Pues ya está. Pues aquí hemos ya terminado los compuestos binarios, con las sales binarias. Ahora solamente pues hay que practicar con los ejercicios que tengamos en clase.
Pues nada, pues los siguientes compuestos que vamos a ver ya son los compuestos ternarios y los únicos que va a ver este curso, los hidróxidos. Bueno, pues hasta la próxima y a darle duro.